experiencia personal. La experiencia personal de saber que al paso del tiempo he llegado a apreciar más y a contemplar más lo sagrado de la vida. Y quiero hablar específicamente sobre la vista, porque de eso trata la historia del día de hoy. Y es que desde hacía muchos años siempre soñaba un día que me casara, cómo se verían mis hijos, ¿verdad? Hablando quizás, no sé cómo lo podría expresar, un buitre, un sopilote o algo, ¿verdad? ¿Cómo saldrían mis hijos como cisnes? Porque yo me los imaginaba hermosos, yo me los imaginaba con un parecido como papi, porque esa es la bendición del ser humano. El ser humano, aunque en la parte material y carnal está limitado el espacio y el tiempo, pero el espíritu y el alma no está. Así es que desde mi pasado yo podía viajar hacia mi futuro. Pero gracias a Dios, al encontrar en los caminos de Dios la salvación a través de Cristo, ahora me dio la bendición de poder ver tal y como se ven mis hijos, y de cada vez que pasan las cosas malas a nuestros alrededores, contemplar y apreciar y valorar y estar aún más agradecido con lo que Dios nos da. En este caso yo comparto mi alegría de saber que ahora puedo ver con mis ojos a mis hijos y a mi esposa, lo cual un día hace muchos años soñaba de eso. En las cosas malas es cuando he apreciado más lo que Dios me ha dado. Cuando en una ocasión se me ponchó mi bicicleta a 20 millas lejos de mi casa, y que me empecé a quejar, y luego regresando, caminando con mi bicicleta ponchada, empecé a oler la fragancia de las flores y a mirar las florecitas pequeñas que están a un lado del camino y contemplar la belleza de la naturaleza. Lo que quiero decir es que a través de lo que Dios ha hecho en mi vida y de las cosas aún malas que pasan, he aprendido a contemplar, porque ahora puedo apreciar la belleza de este mundo y de esta vida con mis ojos. Sin embargo, en la historia que hoy venimos trayendo en el Evangelio de Juan, vamos a hablar de algo distinto. El caso de una persona que quizás son del tipo de personas que están rezagadas, del tipo de personas que nadie sabe. Todo lo que usted o yo podamos ver a través de nuestros ojos, lo vemos a diario, como aquellos que se han enfermado del COVID, y hasta cuando se enferman y después que sobrepasan la enfermedad, aprecian el gusto del paladar, que antes tantas cientos de veces comemos y bebemos y no lo apreciamos, hasta el día que perdemos esa bendición, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos la vida todos los días a tal punto que a veces perdemos la apreciación de la vida misma. Nosotros podemos ver la belleza del mundo, la creación y todo lo que Dios ha hecho para glorificar al ser humano. Pero en esta historia vamos a ver la historia de un ciego que no tuvo esa dicha que tú o que yo tenemos, un ciego de nacimiento, que quizás en teoría la única forma de que este pobre ciego vio al mundo es a través de los sueños. Los sueños, o sea, sí, en un sueño el ciego puede ver, el paralítico puede caminar. En un sueño nosotros podemos soñar, viajar fuera del espacio y el tiempo, hacia el pasado, hacia el futuro, y podemos llevar a cabo nuestros deseos en los sueños. En
en esta persona y en este capítulo 9, del 1 al 12, vamos a hablar del caso de este ciego, que el milagro más grande que ha sucedido en una persona que había nacido ciega, pero que en sí lo grandioso de este milagro es que no es que sus ojos hubiesen sido abiertos, sino que más bien su corazón fue abierto. Eso es lo más grande de este milagro, que representa la sexta señal en el Evangelio de Juan. Así es que Jesucristo usa este milagro para atender la necesidad humana, pero al mismo tiempo usó el milagro de sanidad para construir una plataforma y enseñar una verdad espiritual. El autor del libro de Juan no hace mención del lugar o del tiempo. Creemos que posiblemente fue después de haber terminado la fiesta de los tabernáculos, hacia la salida del templo, y caminando por la ciudad de Jerusalén, se halló en las calles a un ciego mendigando por dinero. Así es que versículo 1, capítulo 9 dice: mientras pasaba Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Aquí vemos que en el Antiguo Testamento en ningún lugar se ha registrado un milagro de que algún profeta o Dios mismo haya sanado a un ciego. Y en el Nuevo Testamento tampoco se registra a ningún seguidor de Jesús abriendo los ojos de un ciego. Y quizás de las pocas historias es como la historia de cuando Ananías fue enviado por Dios para darle nuevamente la vista a Saulo cuando la había perdido. Así es que el milagro de que Dios haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento es una evidencia plenamente contundente del poder de Dios. Y dice que es parte de las señales directamente relacionadas con Dios mismo, con el Mesías. El Mesías, eso fue lo que leíamos en Isaías 29:18, cuando dice que Dios abriría los ojos de los ciegos, o cuando viene Jesús en su primera predicación y dice en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Así es que ahora nos ponemos a pensar, en los tiempos de Jesús había muchos ciegos, y no podemos decir que fue un acto aleatorio donde simplemente accidentalmente estaba una persona ciega. Cuando Jesús iba pasando, Jesús lo vio y decidió sanarlo. Las cosas no pasan así con Dios. Cuando una persona recibe una bendición, no son cosas aleatorias, no son casualidades o accidentes. Detrás de cada historia hay algo que la mayoría de las veces el resto de la gente desconoce. Mientras que el autor de Juan dice que Jesús iba pasando y vio a un ciego mendigando, ahora yo me pongo a preguntarme a mí mismo, ¿qué tuvo este ciego de diferente al resto de los ciegos? Quizás en sus 40 o 50, toda su vida había estado ciego. Pero es muy probablemente que había ya escuchado que el Mesías se había levantado en el pueblo de Israel y que ese ciego tenía la oportunidad de contemplar la gloria de Dios. El autor no lo explica ni lo dice, pero yo creo que ese ciego tenía algo diferente al resto de los ciegos. No creo que Dios accidentalmente se encontró con un ciego y lo sanó, sino que esta persona tuvo algo distinto.
Yo lo quiero creer de esta forma porque en muchos de nosotros hemos recibido quizás algún tipo de sanidad o bendición y no son accidentes. No es porque en esa ocasión Dios estaba de buen humor y decidió darnos una bendición. Yo más bien creo que en las circunstancias o condiciones, Dios ve el corazón de aquel que está en necesidad. Creo que esa necesidad llega hasta el trono de la gracia y Dios escucha. Yo creo que de una u otra forma este ciego estaba pidiendo a Dios por una oportunidad de ver su gloria. Así es que Jesús se presenta y Jesús ahora viene a dar vista al que está ciego, pero también darle vista espiritual al mismo ciego. En el versículo 2 dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Aquí ya se habla de una causa. ¿Quién pecó? Una pregunta teológica de reflexión, porque por ejemplo en Romanos 5:12 se habla que es el pecado el resultado de la caída del mundo, el resultado del sufrimiento que nos conlleva a la muerte natural, y aquellos que no aceptan el regalo de Dios a la muerte eterna. El pecado nos lleva a todo tipo de enfermedad, a todo tipo de aflicción y de sufrimiento. Pero aquí los apóstoles, siguiendo la tradición judaica, están asumiendo que todo, absolutamente todo lo malo que pasa al ser humano es causa y raíz del pecado. Pero particularmente en este caso vemos algo distinto, porque los apóstoles o los discípulos de Cristo están asumiendo que ese ciego estaba ciego a raíz de su pecado. ¿Quién pecó? ¿Él o sus papás? Y es que en la mayoría de los casos el pecado es raíz de la aflicción, de la enfermedad, pero no siempre. No siempre. Todos los problemas físicos en realidad, de una o de otra forma, son resultados de la caída, porque desde que Adán pecó, el pecado entró al mundo y con el pecado la muerte. Pero cada situación es una situación particular. Tanto el hombre como la mujer son cómplices del pecado original, pero ahora vamos a ver, al asumir que la ceguera era causa del pecado, es un error, como nosotros muchas las veces al ver a una persona la enjuiciamos. Oh, está así por esto, está así por lo otro. Y nosotros nos brincamos directamente a la acusación. Eso es lo que hicieron los discípulos de Jesús. Pero Jesús no vio su pecado como la causa de la ceguera. Y en esta ocasión vamos a ver que ahora dice Jesús en el versículo 3: no es que éste pecó, ni tampoco sus padres. O sea, el hecho de acusar que la desgracia, la tragedia o lo malo está pasando en una persona o en una familia simplemente porque son malos, es una asunción o presunción precipitada. Y creo que ningún ser humano tiene la autoridad de dictar sentencia a nadie, porque aunque pareciese que todas las circunstancias nos llevan a tomar una conclusión, pero nuestra tarea, nuestra misión no es de condenar a nadie, porque si Jesús no condenó a nadie, tampoco nosotros somos nadie para condenar a los demás. De hecho nos dice: con la vara que midas serás medido. Entonces, si nadie tiene la autoridad de condenar o de enjuiciar, tampoco lo hizo Jesús, pero al mismo tiempo no los está declarando inocentes.
Porque la pregunta viene de los discípulos: ¿quién pecó, él o sus padres? Jesús no dice que ninguno de los dos, porque en realidad todo el mundo peca. Tanto sus padres como el ciego pecaron. Pero lo que Jesús está diciendo es que su ceguera no era causa de un pecado en específico. No los está condenando, pero al mismo tiempo no les está diciendo que eran inocentes de pecado. Dice, al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. El comentarista Morris dice esta expresión: no hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin iniquidad. O sea, aquí vemos dos verdades. La primera, que el pecado y la enfermedad no están intrínsecamente relacionados con el pecado, el sufrimiento. Y dos, los problemas muchas veces proveen la oportunidad a Dios para bendecir. Lo que estoy diciendo es que aquí Dios manifestó su gloria a través de lo que habría de hacer en unos momentos: sanar al ciego. Pero tampoco la palabra nos está diciendo que Dios hizo ciego a este ciego para que 40 o 50 años después manifestara su gloria. No es lo que la palabra está diciendo, sino lo que está diciendo es que por alguna otra razón que esta persona haya nacido ciega, ese era su destino, pero que Dios decidió mostrar su gloria en este ciego en el momento en que estaba presente. Eso es lo maravilloso, porque recuerdan, por ejemplo, la historia de Job, cuando los tres amigos vienen supuestamente a apoyar a Job y terminan condenándolo. Oh, porque eras malo, porque eras pecador, porque en lo oculto hacías y deshacías, por eso Dios te castigó. No es lo que la palabra está diciendo, sino la palabra está diciendo que aún en medio de la desgracia, Dios manifiesta su gloria y su bendición, que siempre hay oportunidad para que Dios obre con su gracia en medio de la desgracia. Versículo 4 dice: me es preciso hacer las obras del que me envió. Para esto es que Cristo vino, para hacer la voluntad de Dios. Para eso es que hasta el día de hoy hay embajadores que continúan obrando, que continúan haciendo las obras de Dios. Y es maravilloso el ver los incontables milagros que hasta el día de hoy Dios sigue ejerciendo dentro de su iglesia y fuera de su iglesia. Dice: mientras dure el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en este mundo, soy luz del mundo. El día o la luz del día que Cristo habla significa de la temporada, el tiempo y la oportunidad que Cristo tenía de ejercer la voluntad de Dios mientras estaba en la tierra. Aunque Cristo se calcula que vivió aproximadamente 33 años, su ministerio fue solamente de 3 años y medio. Una ventana de tiempo extremadamente corta. 3 años y medio para mostrar la gloria de Dios. Por eso la palabra dice aquí: mientras dure el día, la luz del día, o sea, mientras haya oportunidad, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, ahora viene el contraste de la noche. La noche representa el límite establecido por Dios para hacer sus obras. Y que en sí la noche también representa el juicio venidero, un periodo de oportunidades cerrado, el rechazo y la crucifixión de Jesús y al final del día su muerte. ¿Sabían que
Por 2000 años las puertas de la gracia ha estado abiertas para el mundo entero. Y el mundo entero vive como si nunca fuese a morir. Vive como si la gracia estuviera de la eternidad hasta la eternidad. Pero las puertas de la gracia tarde o temprano se cerrarán. En Apocalipsis dice, hasta que el número de mártires se complete, la gracia se cerrará. O vendrá el día en que Cristo vendrá como un ladrón, cerrará las puertas. O vendrá el día en que tú o yo seremos llamados a cuenta, y también para tú o para yo esas puertas se cerrarán. Lo que hayamos hecho mientras tengamos hálito de vida en nuestras narices es lo que contará para favorecernos o para condenarnos. O sea que este es el tiempo perfecto que Dios habla cuando nos da la oportunidad de arrepentimiento. Y en contraste, entonces podamos ver que cuando Cristo menciona la luz del día y la oscuridad de la noche, es un contraste cósmico. La lucha entre el bien y el mal, el obrar, el no obrar, la diferencia entre el día, la noche, las tinieblas y la luz, la ceguera espiritual o la vista de aquellos que pueden ver. En el 5 dice, mientras yo esté en este mundo, soy luz del mundo, porque es Cristo, que ya dijimos, siendo la palabra que da guía al sendero de aquellos que quieren caminar sobre el bien, de aquellos que quieren buscar la salvación. En el 6 dice, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y con el lodo untó los ojos del ciego. El método que Jesús usó en esta ocasión fue único. Fue único. Jesús sanó varios ciegos a lo largo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en alguna ocasión sanó a 2 ciegos con solamente tocar sus ojos. En otra ocasión, escupió y con la escupida sanó sus ojos. Y en esta ocasión, hizo lodo y lo untó en los ojos del ciego. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que muchas de las veces las personas buscan por un milagro, pero se lo piden a Dios de una forma muy personal. Sáname, Señor, pero sáname de esta forma, así, quiero que me sanes. Y le ponemos condiciones a Dios para que nos sane. O sea, queremos que Dios haga las cosas a mi manera. ¿Recuerdan el caso de Naamán, el sirio? Que él llega desde un país hasta Israel, y le habla al profeta. El profeta no sale, manda a su siervo, y el siervo le dice, ve y métete al río Jordán 7 veces. ¿Y qué dice este comandante leproso? ¿No acaso hay mejores ríos en mi país? Es como decir, bueno, yo sé que la mayoría no conoce mi pueblo, ¿verdad? Hay un arroyo con aguas negras, feas. Y luego a donde vamos seguido, a Michoacán, están los arroyos cristalinos con aguas azul turquesa, bonitos, hermosos. Y así estaba comparando. Así estaba comparando. Decía, los ríos de Asiria son mejores que los de Israel. Entonces Naamán quería que fuera sanado a su manera. Pero Dios también quería sanarlo del orgullo, de la soberbia. Y en esta ocasión, Dios usa un método que, imagínense si los fresitas estuvieran leyendo este versículo. Escupió y echó lodo en los ojos. ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? ¡Qué horror! ¡Qué oso! ¿No?
¿Cómo que lodo? Los fresas, los de la alta sociedad, o aquí como dicen aquí los americanos de ojos verdes y azules, que muchos de nosotros ya nos están saliendo los ojos verdes o azules por las cataratas, no porque seamos güeros. ¿Qué decimos? ¡Iu! O sea, en realidad parece algo grotesco, pero Jesús está utilizando un método único y Él sabe por qué. Untar lodo, quizás porque estaba recordando a aquel hombre que fue hecho del barro de la tierra. Génesis 2:7. Quizás también fue un medio diseñado para probar su fe, como en el caso de Naamán. Pero en cualquiera de los casos que haya sido, Jesús usó lodo como una ayuda para desarrollar la fe de este hombre, no como una medicina. Porque él pudo haber simplemente hablado y con su palabra ser sano. Esto me lleva también a otra enseñanza, que Dios, no podemos encerrar la gracia de Dios en una cajita y decir Dios es así. Por ejemplo, el ser humano ha dibujado a un viejito con unas faldas largas, una barba larga, y decir, este es tu Dios, mundo, este es tu Dios, gente. O decir, Dios va a sanarme de esta forma, ¿que acaso es la única forma que Dios conoce? Y encerramos la gracia de Dios en límites que solamente están por la mente de un hombre o de una mujer, cuando en realidad Dios puede hacer las cosas de una infinidad de formas. Y no podemos limitar la gracia de Dios, no podemos limitar el amor de Dios, porque no tiene límites. Los únicos límites que existen somos nosotros. Amén. Entonces, Dios, por lo menos vemos que a través de este milagro enseña que Dios hizo primero al hombre del polvo de la tierra, y también Dios envió a su Hijo como un verdadero hombre. Dios sanó, como lo vamos a ver, de una forma insólita, porque los otros ciegos, por una u otra razón, se habían quedado ciegos, pero este hombre es el caso tan único que había nacido ciego de nacimiento. Nunca había visto la luz del día, nunca había visto el rostro de su familia, de sus amigos, la naturaleza. Entonces en el versículo 7 le dice, y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El estanque, o sea, como una piscina. Este estanque está situado en la parte sureste de Jerusalén, que era alimentado por un manantial que recorría unos túneles por el cual uno de los reyes, Ezequías, daba agua a la ciudad enmurallada. Y en este estanque, Siloé significa enviado. Y los judíos relacionaban este estanque con las profecías mesiánicas. Aún la corriente que salía del corazón de la roca de este manantial es una imagen de la fuente de vida que es Cristo. Entonces, este acontecimiento, va el ciego, se lava, y después dice, por tanto fue, se lavó y regresó viendo. La tradición judaica abiertamente expresaba que la práctica de aplicar saliva a los ojos era trabajar, que la práctica de mezclar saliva con lodo era trabajar.
Y también la práctica de lavarse la cara o los ojos era trabajar. Y el día en que Cristo había enviado a este ciego a Siloé era el día de reposo. Entonces, de muchas formas, para ellos Cristo estaba quebrantando la ley. Pero vamos a hablar un poquito más de esto. Por ejemplo, ya dijimos que no era una medicina, pero podemos pensar a lo mejor sí, ¿verdad? No sé si todavía que hay mujeres que conozcan los remedios caseros. ¿Qué pasaba cuando los hijos salían a la llovizna, se mojaban, regresaban mojados a la casa y la mamá, quítate la ropa y ponte? Vaporú o un gargajito detrás de las orejas, en los ojos, para que no te pegara gripa. A lo mejor nada más en Guanajuato, ¿verdad? Ay, qué horror, ¿cómo va a pasar en Michoacán? O en Jalisco, no. O en el DF. Qué oso, ¿no? Bueno, son remedios caseros, pero vemos aquí que Jesús, al hacer esto, tiene una intención y un propósito. Al hacer esto, está manifestando que el hombre, si estaba buscando un rayo de esperanza, ahora ya Dios abrió las puertas de una oportunidad. Pero el hombre debe de tomar el paso, la decisión de querer cruzar por esa puerta. Y el hombre va, se lava, regresa ahora sano. Y los ojos son abiertos. Pero el milagro más grande es que también su corazón está abierto a aquel que le abrió los ojos. En el 8 dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían: ¿no es este el que estaba sentado mendigando? Los vecinos no recordaban al ciego. Los vecinos estaban recordando al que estaba mendigando, pidiendo una limosna, dependiendo de la gente. Y nunca, jamás en la historia se había conocido que una persona ciega de nacimiento hubiera recibido un milagro de esta magnitud. 9. Unos decían: este es, y otros: no, pero se parece a él. El ciego decía: yo soy. Por lo tanto, en este capítulo aparecen 3 grupos de personas que dan testimonio del milagro. El primero, los vecinos; el segundo, el hombre mismo; ahora el tercero, sus padres. La duda de su identidad, en algún momento la duda de si era o no era, cambia el rumbo para ahora hacer el énfasis en cómo pasó esto. ¿Cómo pasó esto? O sea, las personas quieren saber la mecánica del milagro. Y un teólogo decía de esta forma: no por el hecho de que en nuestros tiempos un milagro tenga explicación científica, deja de ser milagro. No por el hecho de que un milagro tenga explicación científica, deje de ser milagro. ¿Por qué? A veces estamos tan intrigados en saber y en querer entender cómo pasó el milagro. Como líder de la iglesia me ha tocado ver muchos milagros. Pero hoy en día, ¿a qué le llamamos milagro? Hoy en día ya hemos perdido la noción entre la realidad y la ficción, entre lo que es divino y lo que es del mundo, de la imaginación. O sea, ya no sabemos discernir. Me ha tocado, por ejemplo, ver a las personas extremadamente endemoniadas ser libres. No es cosa fácil.
no es un asunto a la ligera. Y con todo y eso, a veces las personas reciben el milagro y hasta allí queda. ¿Usted sabía que cuando Dios da una bendición, cuando Dios hace un milagro, ese milagro lleva un propósito? El ciego, en sí, si se queda solamente con el milagro de poder ver, ¿cuánto tiempo creen que va a durar ese milagro? Bueno, si recibió ese milagro a los 50 y muere a los 60, tuvo 10 años para disfrutar del milagro. La persona que está enferma de cáncer, Dios la sana, 15 o 20 años después, la persona envejece y muere. ¿Cuánto tiempo disfrutó esa persona el milagro? Y después de la muerte, ¿qué viene? Una eternidad. Por eso el propósito de un milagro es conducir en la dirección correcta a la persona, es enderezar, es reajustar la dirección por donde va esa persona. Y eso es lo que Cristo hizo con este ciego. El milagro no es de regresarle la vista, el milagro es que con abrirle sus ojos, ahora su fe nació y creció, y ahora también su corazón se abrió. Ese es el milagro que nosotros deberíamos de contemplar, porque lo que está pasando mucho en nuestros tiempos, la gente recibe su milagro como algo más, como un evento, como un fenómeno, como un acontecimiento, y lo recibe. Pero después regresa en su viejo estilo de caminar, en su viejo estilo de vida. La emoción duró un tiempecito y después se desvaneció y su amor se apagó. Entonces, el propósito de recibir una bendición es de apreciarla, es de valorarla, porque la ceguera espiritual en realidad está en todas partes, está en todas las personas. El autor del libro de Hebreos nos dice que nosotros tenemos una vista velada, ojos velados. Miren la pantalla cómo se ve. Hago la broma de que me estoy haciendo güero y que se me están poniendo los ojos de color azul, pero las cataratas, bueno, así se verían en términos espirituales cómo estamos. Evidencia. ¿Por qué nos dice que estamos ciegos? Evidencia. En el libro de Reyes, cuando Eliseo y su siervo estaban sitiados por un ejército, ni los cientos de soldados, ni el israelita que era siervo de Eliseo podían ver lo que realmente estaba pasando. Y el profeta fue el único capaz de ver que detrás de ese ejército humano había un ejército angelical. ¿No acaso están nuestros ojos velados? ¿No acaso la hermana Guadalupe decía, una sombra puchaba la troca? Nuestros ojos están velados, limitados a la carne, sin poder ver lo que está ocurriendo simultáneamente en el mundo espiritual. No sabemos qué depara el día de mañana y juzgamos por lo que los límites pueden ver, la carne, y muchas de las veces juzgamos mal. Nuestros ojos están velados. En las cosas espirituales, todos presumimos amar a Dios. Oh, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero después miramos las vidas de aquellos que dicen amar a Dios. No estamos diciendo la verdad. Y en una ocasión había un líder que pide oración a los seminaristas, y uno de los seminaristas dice, bueno, yo quiero que oren por mí porque quiero amar a Dios.
Entonces el director se le queda viendo con los ojos abiertos. ¿Acaso no eres cristiana? ¿Acaso no crees en Dios? ¿Acaso no amas a Dios? Entonces cuando el seminarista capta lo que estaba pasando, le dice: es que quiero aprender verdaderamente a amar a Dios. Decimos amar a Dios y a duras penas venimos a la iglesia. Decimos amar a Dios, pero no nos gusta orar. Decimos orar a Dios, pero no buscamos aprender de la palabra de Dios. Decimos amar a Dios y nuestra vida no refleja el amor de Dios. Entonces, nos pasa todo esto porque estamos velados a la verdad. Lo correcto es decir: estoy aprendiendo a amar a Dios. Eso es lo más correcto, sin ser un mentiroso. Dice entonces en el 10, entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? 4 veces en todo este capítulo, porque todo el capítulo 9 habla de este milagro. 4 veces aparece la misma pregunta: ¿cómo fuiste sanado? Queremos comprender entonces la mecánica del milagro. Queremos comprender y entender cómo funciona la divinidad de Dios. Nicodemo, por ejemplo, él quería saber cómo entrar al vientre de su madre para poder volver a nacer de nuevo. O podemos ver a los religiosos: ¿cómo podemos comernos tu carne?, le decían a Jesús. No lo entendían. Comprender el proceso, incluso si pudiésemos, no es la garantía de vivirlo o experimentarlo. O sea, muchas las veces no vamos a entender el milagro. La complejidad de lo espiritual, ¿quién lo entiende? Pero Dios lo que busca es que confiemos en Él. Que pase lo que pase, Él está a la par de aquellos que confían en Él. Amén. Entonces, no siempre entenderemos el milagro, pero es la confianza que genera el milagro que nos lleva a un nivel más profundo. En el siguiente versículo 11 dice: él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces cuando fui me lavé y recibí la vista. El profeta Isaías profetizó 7 siglos de estos acontecimientos. El Mesías abrirá los ojos de los ciegos. Entonces la fe es un proceso, y aquí el evangelista lo desglosa de una forma distinta a los otros 3 evangelios. Él lo define como por niveles. O sea, que la fe no va a nacer de la noche a la mañana. Y en realidad ese es el caso de la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros empezamos poco a poco empapándonos de la palabra de Dios, poco a poco creciendo en nuestra fe y haciendo ajustes pequeños. A veces son tan pequeños que no se ven, pero pasa el tiempo. Pasa el tiempo. A mí me gusta ver más bien la realidad como un todo, como puedo extender y ver en los últimos 10 años, esto es lo que Dios ha hecho. Y se alcanza a ver el panorama. Porque créanmelo, yo creo que la mayoría de nosotros lo experimentamos. Si vemos la realidad por día o por semana, ¿qué es lo que decimos o pensamos o sentimos? Otra vez lo mismo. Otra vez, ese sermón ya lo escuché el año pasado. Y nos desanimamos porque no vemos avance, no vemos crecimiento, vemos monotonía, vemos rutina.
Pero si prolongamos el proceso de la fe en años, entonces comenzaremos a ver, ya no hago esto, ya no me siento de esta forma, ya dejé de pensar, y comenzamos a detectar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero se requiere de examinación, se requiere de ver la realidad a corto o a largo plazo. Y Dios está trabajando, Dios sigue trabajando. Y lo escuchábamos el viernes. El viernes escuchamos testimonios. El viernes recibimos buenas noticias. Cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y es motivo para celebrar. Entonces la fe es un proceso, y la parábola del sembrador es uno de esos clásicos ejemplos del proceso de la fe. La sanidad de este hombre no tuvo relación inmediata con su salvación espiritual, y aquí es donde vemos el recibir un milagro no significa que ya eres un hijo de Dios. El recibir un milagro no significa que ya eres parte del reino de Dios. El recibir un milagro es que Dios te da la oportunidad de ver su gloria de una forma tangible, con el propósito de que tú rectifiques tus caminos y puedas entonces ablandecer tu corazón. El propósito de recibir la gracia y hacer cambios en tu vida, de buscar los caminos de justicia y de buscar el reino venidero de Dios el Eterno. En el último versículo dice: y le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. El hombre ya había sido sanado, pero el hombre no había sido salvado. Entonces, el propósito de los milagros nos lleva a recapacitar, y que muchas de las veces la gente le roba el poder a los milagros, porque el milagro lo clasifiqué de esta forma. Ocurre en dos facetas: la primera para sanar a una persona, pero la segunda para conducirla a la salvación. Ahora fíjense, porque al final de este capítulo vamos a ver que muchas de las veces, como lo dije hace unos instantes, todavía hay muchos de nosotros que estamos velados a la verdad. Todavía hay muchos de nosotros que estamos ciegos a una realidad. Todavía hay muchos de nosotros que no podemos ver claro, como lo dice el apóstol Pablo en segunda carta de Corintios. Tenemos los ojos velados. Y muchas de las veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos y estamos más ciegos que los ciegos. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? ¿Cuántas de las veces invitamos a las personas? Va a haber esta conferencia, va a haber este retiro, va a haber este taller, o va a haber esta actividad especial. Oh no, yo no lo necesito. Oh, esos son para los nuevos creyentes. Y ya nosotros como que nos hacemos que estamos a otro nivel, que ya estamos en lo alto, y en realidad no es así. Jesucristo se lo dijo a los líderes de sus días. Fíjense lo que dice Lucas 24:26. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. O en otro pasaje donde dice: por cuanto dicen que ven, su pecado permanece y están ciegos. Las palabras fuertes de Jesús muchas de las veces que siembran aún en nuestras propias vidas. Porque una persona que puede ver la verdad es una persona que temerá a Dios. Es una persona que sabe perfectamente lo que le espera después de esta vida.
que no somos de este mundo y que sabrá las consecuencias del pecado. Tarde o temprano, todos, absolutamente todos, seremos llamados a cuentas. Y cuando ese día llegue, nada ni nadie podrá evitar las consecuencias de nuestros hechos. Nuestra vida, lo bueno y lo malo que hemos hecho, lo bueno y lo malo